No puede ser, no puede ser, no puede ser. 5 minutos me salí para ir por un paquete y quiero que vean, Jalón ya destrozó esta bolsa. La acaba de poner aquí, o sea, era nada. ¿Quién fue? ¿Quién de ustedes fue? ¿Coco? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú, Calón? ¿Quién fue? Polinesios, necesito ayuda, urgente, porque no es la primera vez que hace esto. Hola Polinesios, ¿cómo están? Espero que estéis súper bien el día de hoy. Quiero decirles que esto es un verdadero problema lo que me está pasando. Calón, no sé qué le pasa, todos los días hace algo diferente, nuevo, en el que destroza y destroza cada vez más cosas y ya no sé qué hacer. De verdad necesito ayuda, así que voy a llamarle a mis hermanos para saber qué ellos harían en mi lugar. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, Gigi, ¿qué pasa? Oye, ¿estás con Ana? Sí. Ay, qué bueno. Oigan, necesito que me ayuden en una situación. ¿En qué te metiste ahora? No me he metido en nada. ¿De dónde te tenemos que ir? No me tienen que sacar de ningún lado. A ver, pongan atención. Creo que Calón me odia. No me quiere porque todos los días que llego a casa, todos los días hay mucho destrozo. Ha roto cojines, sillones, pipí por todos lados, peluches que están en un lugar que yo digo, ¿cómo llega a ese lugar? ¿Y qué quieres que hagamos? Pues yo creo que pues a lo mejor se puede adaptar con alguno de ustedes. Ya vi para dónde vamos con esto. No, a ver, espera, yo creo que tienes otra forma de solución. Esa es muy drástica la que tú estás haciendo, pero si quieres, mira, vamos a tu casa y ya platicamos bien. Ok, aquí los espero entonces. Sí. Vale, bye. Pues van a venir mis hermanos, yo estoy bien con eso y voy a tener que platicar con ellos para ver qué es lo que podemos hacer en esta situación. Ok, creo que acaban de llegar mis hermanos, así que... Ay, por favor. Ha llegado el escuadrón de ayuda canina. Gracias, mi salvación. Donde lo que hacemos es castigar y educar al humano. ¿A mí? Sí, claro. El canino generalmente no tiene la culpa de esto y nuestro escuadrón se encarga de educar al ser humano, que es el que no está entendiendo a la criatura. Lo primero que hay que hacer es entender esta situación. Sí, hay que entender. Estamos aquí con nuestra paciente. ¿Cuál paciente? Yo no O soy sea, paciente, le pasé la está allá. temperatura, le hicimos algunos estudios y al parecer no está loca. Entonces podemos Continuar. No estoy loca, Vamos a vamos. escuchar su versión. De 3 semanas para acá que he empezado a dejar a Calón todos los Dejar en donde. Pero ¿por qué lo dejas? porque tenemos que ir a grabar o cosas así, lo tengo que dejar en casa. ¿Con quién se queda? Con Coco. Con Coco. Ok. Ajá. Luego, entonces de hace 3 semanas. Empezó con una loquera de destrozar y romper todo. Quiero que vean esto. Y no solo es eso, ya me ha roto otros 2 cojines. de Oye, lentejuela. lo saca acá, nunca hicieron esto. O sea, Pero te rompieron no solo calón. Solamente caché una vez a Coco que rompió en este sillón. De Vean esta esto. semana. ¿Qué es eso? ¿Arriba de la mesa? Calón arriba de la mesa. Esperándote a que llegues, viendo la puerta, ¿ya viste? Sí. está volteando la puerta. Déjame de la enseñar. botella. Aquí está la evidencia de cómo dejar el sillón. Pero eso no se nos saca acá. ¿No? ¿Y qué hiciste? Los regañé y no los dejé subir al cuarto y se quedaron aquí abajo dormidos. ¿Cuánto tiempo? 2 días. Y después de eso, Después de eso continuó. continuó el comportamiento. Vean esto, cuando estuvieron los bebés. Está en la mesa. ¿Es en la mesa? ¿Qué hace en la mesa? ¿Dejas algo de comida? No, Entonces, nada en la mesa, no sé. Ese comportamiento me suena un poco familiar. Y después tenemos esto. La ¿lo sacó. sacó? O sea, Y vean, ¿Es en la ¿dónde? mesa? Ajá. Y entonces empieza a tirar todo, a romper todo. Y ahí está el caloncito. Y el coquito como adorno. ¿Por qué Coco no hace nada al respecto? Debería de Ok. tenerlo. Y rompieron un slider de mi ejercicio y no es mío. Es de mi entrenadora. Oh. Y espero que no esté viendo este video. ¿qué es eso? Como para hacer ejercicios, pones tus patitas y haces así. para hacer como estiramientos o Ok. cosas así. Ok, creo que tenemos suficiente información para poder empezar nuestra investigación. Oigan, de verdad, es que en serio, hermanos míos, yo no sé qué le hice a Calón, qué trae. Vamos a Llega- investigar. ¿Calón? Calón, ven, Necesito unas cosas secretas e importantes sobre tu futuro en este lugar. Ay, ¿qué estás viendo? Estoy muy nervioso, pero se arma de valor cuando no hay nadie. Vamos a cerrar tantito. Calón, tienes que explicar
explicarnos si es cierto, si te ha maltratado, si ha hecho algo, tienes que decirnos si te estás rebelando contra ella. Y si no, tienes que decirnos todo y tener que explicarnos el por qué te estás comportando de esa manera. Si estás nervioso, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Estamos hablando con el niño. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. ¿Crees que haya mucho sometimiento? No. Porque también por parte de Coco, Coco es el que manda. No creo que sea por eso, porque si no, Coco cuando está haciendo algo malo lo sometería. Entonces no creo que sea tanto el sometimiento que padece. ¿Tú ya sabes qué es? Sí. Pues vamos a decirle a Alex. Yo creo que en este hogar hace falta disciplina. Digamos que aquí el rol del humano es que sea el dominante. Creo que lo más importante que tenemos que atacar es la disciplina en este caso. No, pues es que sí, o sea, mira, el alfa, esto es el alfa. ¿Y el humano que manda aquí? ¿Qué? ¿Yo? Ay, no, yo sí. ¿Yo, Ana Karen? ¿Cómo vamos a tener disciplina, orden si tenemos a estos yo soy líderes? muy disciplinada y tengo orden. líderes. No. Miren, esto ya nos había pasado antes, no sé si tú te acuerdas, pero Klein, para todos los que no saben quién es Klein, fue la perrita que era antes de Aria y ella no está con nosotros, pero ella tuvo por mucho tiempo algo que se llama el síndrome del abandono. Así es, el síndrome del abandono. El síndrome del abandono es literal, es un síndrome que les da a los perritos cuando el dueño está mucho tiempo con él y de repente ¡fum!, desaparece por mucho tiempo. Y entonces el perrito se empieza a manifestarse destruyendo cosas, como diciendo, te fuiste, pues mira lo que yo hago con tus cosas, porque además no agarra sus cosas. No él tiene agarra. sus juguetes, Sí. él tiene su cama, él se pone arriba del lugar donde tú comes. Es una rebeldía. Es una rebeldía porque muy lo estás fuerte. dejando solo. Eso es lo que está pasando. Ahora, aquí el problema no es dejar solo al perrito, porque hay muchos perritos como Coco, como Aria, como Claire, que pueden estar perfectamente Sí, solitos súper y bien. no hacen eso. ¿Por qué Calón está haciendo esto? Bueno. A ver. Oigan, me siento muy juzgada, o sea, déjenme hacer una pausa en esto. Yo no tengo la culpa, No, me tú siento no tienes la súper culpa. juzgada. Miren, Mire, te vamos a explicar qué es lo que está pasando. no, la verdad es que... Oye, viva la Pero corregidora. es que Pero ¿qué viva pasa la con corregidora. eso? Ahí les va, esto de verdad es una situación que pasa en muchos perritos. Escuchen esto. A pesar de que se trata de un problema de corte psicológico, el síndrome del abandono es uno de los problemas más frecuentes que se detecta entre los perros jóvenes. Joven, es joven, Calón. Y que en casi la totalidad de los casos está relacionado con la excesiva vinculación entre el can y su dueño. Excesiva vinculación. ¿Recuerdas cuántas veces te hemos dicho que tratas a Coco como un bebé? Vamos a ver las imágenes. Pero Coco no es el problema. ¿Tratas a Calón como tratas a Coco? ¿Así todo consentido? Ok, ahí Ah, tenemos ya, una situación. ok. Pues es que ¿Cuál es la- vidas. Sí, yo lo sé, que son tu vida. Sí, Sí, No, son yo uno no sé. mismo y te vas y luego el uno mismo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el uno mismo? Ese es el problema. Ahí van los síntomas para quien padezca esto. También, usted. Haz sondeado por cada síntoma que tenga tu perro. Destroza objetos de la casa. Trata de llamar tu atención. Comportamiento agresivo. Se muestra estresado o temeroso. Aúlla de manera lastimera. Se autolesiona. Muerde. Temblores. Vocalización y salivación excesiva. El perro se vuelve huidizo. Ok, son bastantes. Dice las causas. No se ha quedado solo por mucho tiempo y se le deja sin compañía por varios días o varias horas. No, a ver, ¿y Eso Coco sí, qué? eso ¿Es un mueble? ¿Es un adorno? Escuchen esta. Su estructura familiar, hogar o similares se han visto alterados por alguna razón. Y es que vivían todos los AKK juntos en mi casa. Recuerdo cuando Klein tenía este síndrome. Les platico un poco. Lo que Klein hacía, se subía a nuestra mesa donde comíamos toda la familia y se hacía pipí. Así, ¡fum! Órale. Ahí donde comen, yo hago pipí. Y también se le trató para que ella no tuviera esas cómo lo cosas. tratan? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos.
Ok, tenemos varias recomendaciones que pueden ayudar a esto. La primera recomendación que tenemos aquí es que salgas de la rutina. Normalmente, ¿a qué hora te vas cuando los dejas solos? Como a las 11 de la mañana. ¿Y a qué hora regresas? Como a las 8 a 11 de la noche. Ok, entonces tienes que tratar de irte más tarde o más temprano, pero que no sea como la misma hora siempre y la misma hora que regresas. Lo que pasa es de que de repente te sales y fue mucho tiempo, él es como no va a regresar. ¿Qué pasa? Entonces le entra como muchos nervios. Entonces lo que tienes que hacer ahorita, bueno, en este tiempo es como fueras al súper y regresas y es como, regresó antes, luego te vuelves ahí y es como, ok, ¿sabes? Como estar pendiente de eso. Niño grande. Bájale. Vas a hacer tu rutina de lo que haces al momento de irte. Entonces lo vas a hacer exactamente igual. Te pones a usar todo eso, así lo vas a hacer, ¿ok? Se me cuidan, se me portan bien, no hagan destrozos, ¿ok? Coquito, cuidas la casa. ¿Se portan bien? Pues ya. Cuídate, Calón. Los amo. Ya regresé. ¿Cómo te portaste, mi amor? Ay. Esa es otra de las recomendaciones. No saludarlos tan efusivamente sin esperar a que se tranquilicen. Y es como, sí, ya te vi, yo vengo llegando. Porque, ve la atención. Cuando haga esas cosas, dale la espalda. Y eso es un rechazo. Y él se va a dar cuenta. Y hasta que te tranquilice, tú vas a poderlo ya acariciar y besar y todo, pero hasta que te tranquilice. A ver, estas excesivas muestras de amor. Leslie, suéltala. Leslie, Sufre suelta Coco. Lo que pasa es que sufre mucho, aunque Coco no destruya cosas. Imagínate cuánto sufre de que todo el tiempo está tan pegado a ti, lo tienes en las piernas y todo el tiempo está contigo. Y cuando te vas por tantas horas, imagínate el sufrimiento que él tiene. Mucho entonces. Sí, tenemos que también enseñarlos a ser independientes y que no estén todo el tiempo pegados a nosotros. A ver, no, es que me están diciendo que deje de tratar a los perritos como los trato. Es una chantajista. Los problemas, en vez de gritarlos, hay que tratarlos con amor. Espero que no se me vaya mi paciencia después de eso. A ver, ¿quieres que Calón se recupere o no? O sea, ¿quieres niños bien o niños malcriados? Eso es lo que tú quieras, lo que tú decidas. Al final la recomendación ahí está. Sí me gustaría seguirles dando el amor que les doy, pero al final lo que tú me dices, Karen, ¿qué está pasando? Al final lo que tú me dices, yo siento que es lo correcto. Yo no quiero que ellos estén sufriendo o estén tristes porque me voy. Yo no quiero que eso les afecte emocionalmente. Muy bien, hay que trabajar entonces en esa parte. Ahorita que hiciste la rutina de salir, una de las recomendaciones también es de que no hagas lo mismo siempre, porque lo que ellos van a hacer es asociar de ya está agarrando su chamarra, ya está agarrando su mochila, ya me voy a quedar muchas horas solo. Entonces, si tú les cambias eso para que ellos crean que va a ser como un rato chiquito y vas a regresar, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Cambia esa rutina de alguna manera, como tú puedas cambiarla, cambia, ¿va? Ok. Segunda recomendación, Leslie, ¿Por qué traes a Coco en ese canasto? cuando veas que rompe algo, no lo regañes. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Porque entonces es como, ya tengo tu atención. O sea, cuando veas que ya destruyó sí, mis o sea, sillones, ver que las imagínate, es el almohadas. jarrón. Ajá. El jarrón, Entonces, el jarrón, pum, lo rompe, entonces lo agarras, lo ignoras y no le dices no. Te vas ignorando al salón. Te iba a decir, ¿cómo? Lo que hice para que me diera atención, no estoy logrando que me dé atención. ¿En serio piensan así? Sí, pues sí, no, ellos no entienden lo que estás diciendo con palabras, todo es a través de energía. Sí. Energía. Mira, Leslie, la última recomendación que puede ayudar a esta parte es que si vas a salir por muchas horas, lo que puedes hacer es pedirle a alguien que venga un ratito a darles una vuelta. Y con el tiempo ya no tiene que venir esa persona porque se van a acostumbrar cada vez a estar más horas solos. Si vas a hacer esto por varios días, por más de un día o por más de dos, ahí sí definitivamente sí tiene que venir alguien. O si no tienen a alguien, hay como hoteles para perros. O... Las mismas veterinarias también los cuidan. Refugios. Sí, refugios, lugares así donde lo puedes dejar esos 2 días, ese fin de semana o más días, y el perrito no tiene que estar solo. Claro.
A ver, ¿dónde están los juguetes de Coco y Calón? Aquí. ¿Siempre los tienen aquí? Pues los tienen regados por toda la casa. Mira, esto es súper importante. Cuando tú te vayas, lo que tienes que hacer es dejarle cosas escondidas como con premios, con comida, en diferentes partes de la casa, pero que sea fácil para ellos encontrarlo. No se los escondas tan así enterrado que no lo vayan a encontrar. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a asociar que cuando tú te vayas empieza la aventura de buscar todas esas cositas. Yo creo que tienes que tener varios de estos, meterles comida, pero fácil. Ok. Otro de los consejos es que cuando los saques a pasear, corran mucho. O sea, Calón es un perro joven, entonces él tiene que gastar toda su energía. Busca un lugar, un parque en donde pueda correr mucho, o tú corre con él, que se canse y con lengua salida que regrese. Ok. Igual yo. Hermanos, no saben la felicidad que me da que me hayan podido ayudar. Voy a poner en prueba todos los consejos que me dieron, o sea... Y ya después nos dices cómo te fue. Sí, porque las soluciones siempre es resolver el problema desde la raíz y no nada más lo más fácil y lo más práctico, que era como, llévense porque yo ya no puedo. Es como, Sí, no, todo no. se puede resolver, todo tiene solución y para eso tienes hermanos que te pueden ayudar, ¿ok? Ahí nos Denle cuentas... like, Polinesios, por estos dos hombrecillos que me ayudaron muchísimo. Ahí nos cuentas cómo te fue, pon en práctica nuestros consejos. Y creo que yo también voy a necesitar una ayuda de perrijos. Ok. Ok, vámonos, Rafa. Los quiero, hermanos. Hoy es un nuevo día y voy a poner en práctica todos los consejos que me dieron mis hermanos. Lo primero que voy a hacer es como ir escondiendo esos muñequitos. Después, en vez de agarrar mi chamarra, mi cubrebocas y mi mochila, solo voy a agarrar mi mochila. Voy a salir, voy a regresar, voy a agarrar mi chamarra, voy a salir, voy a regresar y voy a agarrar mi cubrebocas. Sí me estoy yendo una hora muy diferente a lo que siempre hago. También no me voy a despedir efusivamente de ellos. Y también cuando regrese tampoco los voy a saludar efusivamente. Y si hacen algo malo, no les voy a hacer caso. Así que, suerte con eso. Wow, de verdad estoy sorprendida porque sí ha habido un cambio importante del de antes y el después. O sea, hacen reguero pero ya no están rompiendo cosas y eso es algo muy bueno. De verdad, muchas gracias a mis hermanos que me ayudaron mucho en esto. Polinesios, si les gustó este video, denle mucho amor. Y si quieren saber cómo va este progreso cada vez más y más y más, lo voy a estar documentando en mis redes sociales. Así que vayan a seguirme en mis redes sociales para que se enteren de todo. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo!